17 millones de ecuatorianos, si es que no somos más, estamos abocados a un momento crucial de nuestra historia. Después de aproximadamente 15 años de incompetencia, irrespeto, desaparición del Estado de Derecho, uso, saqueo, corrupción, resulta que estamos en un proceso electoral donde los saqueadores, los incompetentes y los incapaces pretenden quedarse. Lo hicieron surgiendo como redentores hace 15 años. Hoy esa mentira no les funciona, pero sí les funciona la picardía y el fraude, la posibilidad del fraude, un nuevo fraude. De este y fundamentalmente de temas económicos, porque lo que importa es el futuro, voy a conversar con un hombre público conocido y prestigioso, exministro de Economía, pues el economista Jorge Gallardo. Con Jorge tenemos una muy antigua amistad y no la vamos a ocultar. Jorge, te doy una muy cordial bienvenida y te agradezco sobremanera haber aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias Marcelo por esta invitación. Igual el aprecio de siempre por muchos años de amistad y de habernos conocido y de haber compartido algunos momentos juntos en diferentes posiciones y con mucho respeto y cariño, pues encantado de participar en tu prestigioso programa, que valga la pena decirlo, todos los días, cuando me conecto por el internet, pues estoy atento a tus comentarios. Muchas gracias, Jorge. Es un honor para mí lo que tú dices. No debería yo hacerte entrar en el campo minado de la política, porque tú eres un economista y fuiste un ministro de Finanzas con una enorme integridad y con un gran manejo en el gobierno del doctor Rodrigo Borja, que dicho sea de paso fue un gobierno ejemplarmente honesto. Eh, pero, Jorge, la angustia que tenemos los ecuatorianos en este momento es no continuar con lo que nos ha sido tóxico y buscarle al país una alternativa nueva de recuperación de la democracia. Ese es un tema político y tengo entendido que tú estás también preocupado por esto. Indudablemente, yo creo que nunca antes la institucionalidad del país ha estado tan debilitada como en la actualidad. Las próximas elecciones son cruciales no solamente para tratar de solucionar o definitivamente solucionar el problema económico que existe actualmente en el país, sino fundamentalmente sentar las bases para que funcione las instituciones en el país. No es posible que un año después de todo el vandalismo que se produjo en la capital de la República, que nos dio pena y vergüenza a todos los ecuatorianos observar, no haya un solo culpable, no haya un solo responsable, y más bien quienes provocaron estos actos de vandalismo ahora demandan al Estado ecuatoriano por haber usado excesivamente la fuerza para reprimir las manifestaciones. Es decir, estamos en un país desinstitucionalizado por culpa de los gobiernos anteriores. Jorge, señor economista Jorge Gallardo, el ministro de Economía, eh, quiero preguntarte algo, ¿no? Con excepción de Guayaquil, que en octubre del 2019 le dio un ejemplo cívico a la patria, porque fue en octubre, en medio de sus fiestas octubrinas, que las suspendieron literalmente para decirle al vandalismo y al terrorismo, a una más peligrosa invasión que todas las invasiones peruanas. Aquí ustedes no entran, aquí ustedes no vienen. Lo que te pregunto y me preocupa, Jorge, es que Quito ha sido siempre una especie de pendón, de ejemplo en este tipo de testimonios, pero esta vez los quiteños nos quedamos como cruzados de brazos. La pregunta es difícil. ¿Por qué Guayaquil sí y Quito no, Jorge? Mira, yo creo que tiene mucho que ver con los líderes que en su momento están al frente de situaciones de esta naturaleza. Creo que Guayaquil
en los últimos años ha tenido un liderazgo muy fuerte. En el caso del abogado Nebot como alcalde de la ciudad. Y esa herencia de la conducción de la ciudad ha sido traspasada a la nueva administración, que cuando se produjo o se produjeron los hechos vandálicos de octubre del año anterior, salieron inmediatamente al frente para impedir que grupos de vándalos entren a la ciudad de Guayaquil, para también hacer aquí en Guayaquil lo que estaban haciendo en la ciudad de Quito. Y por lo tanto, todas las vías de acceso a la ciudad de Guayaquil fueron totalmente cerradas, con movilización de la ciudadanía que se puso en pie de lucha para no permitir de que estos vándalos entren a causar caos y destrucción en la ciudad. En Quito no hubo eso, más bien le dieron rienda suelta para que estos vándalos hagan de la ciudad de Quito lo que le dio la gana. Es la verdad, Jorge, así es como tú dices exactamente. Recuerdo yo las avenidas, las calles aledañas, transversas del centro de Guayaquil eran atestadas de millones de personas, porque Guayaquil se movilizó desde todos sus rincones. Fundamentalmente había gente de la clase media popular, gente inclusive de los barrios que conocemos como, comillas, los guasmos, gente guayaquileña que sintió a su ciudad, sintió a su octubre, sintió su civismo, pues en la médula del alma. Jorge, entremos en lo económico. Es realmente preocupante la propuesta del candidato de Correa. Primero su arenga. Dice Correa inocente, Arauz presidente. Y luego, para ponerte simplemente un verbigracia, anuncia que le va a poner un 27% de impuesto a la libre circulación de capitales. Es decir, van a terminar de quebrarnos. Jorge, esto es preocupante, entremos en lo económico. Totalmente de acuerdo, o sea, hoy la economía ecuatoriana está pasando por una severa recesión que se viene arrastrando desde antes de la pandemia. Sí, ya antes de la pandemia la economía estaba exhibiendo indicadores muy alarmantes de que la economía estaba totalmente paralizada y además estaba perdiendo empleo permanentemente. Entonces, en momentos de esa naturaleza, hablar de aumentar impuestos es agravar la situación recesiva en que se encuentra la economía ecuatoriana. De ahí que lo que se requiere es una profunda reforma impositiva en el país que estimule la inversión, el consumo, el ahorro, fomente las exportaciones y dinamice nuevamente la economía ecuatoriana. Y en ese sentido, la política tributaria y la política arancelaria juegan un papel fundamental para la reactivación. Hablar de incrementar impuestos, de llevar a niveles exorbitantes la salida de divisas, es verdaderamente un despropósito, es decir, básicamente no entender cómo funciona la economía del Ecuador. Y gracias, Marcelo, por referirte al gobierno de Rodrigo Borja como un gobierno honesto, pero también un gobierno que introdujo reformas estructurales profundas en la economía ecuatoriana. Tú fuiste parte de ese congreso en el cual se reorientó el modelo de desarrollo del país de un modelo proteccionista a un modelo de apertura económica a través de las reformas que presentamos en el Congreso Nacional. Y por lo tanto, hoy hay que hacer exactamente lo mismo, es decir, olvidarse de aumentar impuestos, de aumentar cargas tributarias y tasas a los contribuyentes, sino más bien todo lo contrario, eliminar todos aquellos impuestos distorsivos que frenan el consumo y la inversión en el país y entrar nuevamente a reactivar la economía, que es la única forma de generar recursos genuinos para financiar al Estado ecuatoriano
y también propiciar la inversión del sector privado, que es fundamental en la generación de empleo en el Ecuador. Jorge, es exactamente como dices, el tema y la tragedia, la angustia del Ecuador en este momento es de orden económico, es de dinero. No hay trabajo, no hay recursos, no hay ingresos. La gente está desesperanzada, agudizado el tema por la pandemia y el tema tiene que enfrentarse desde lo económico. Déjame regresar a algo aparentemente político, pero que tiene que ver con lo que estás planteando. Cuando Jaime Nebot renunció a su opción presidencial, cuando el abogado Noboa también lo hizo, le ha quedado al país una opción, y en esto quiero serte franco, y tengo que serte frontal, le ha quedado una sola opción de convicciones democráticas y de convicciones liberales. Te hablo de la economía. Se trata de Guillermo Lasso. Guste o no guste a la gente, si hablamos de democracia, hablamos de libertad, hablamos de restablecer la economía, eso tiene un nombre. En este momento yo no estoy haciendo propaganda a Lasso. Me preocupa el país y me preocupa el tema político e ideológico que está intoxicado. Hay un nombre, es Lasso. Mira, Marcelo, creo que es importante de que la ciudadanía le exija a los candidatos la presentación del plan de gobierno que van a implantar en caso de ganar las elecciones. En el caso de Guillermo Lasso, 8 años se viene trabajando con diferentes especialistas en las diferentes ramas del conocimiento para estructurar un programa de gobierno que pueda ser implantado desde el inicio del nuevo gobierno. Es decir, 8 años de trabajo arduo, no solamente en el área económica, en el área social, sobre todo en esta coyuntura en la cual la pobreza ha aumentado dramáticamente. Se necesita reforzar los programas sociales, acompañado evidentemente de una buena economía. No sin hablar antes de proyectos que necesita el Ecuador impulsar para generar crecimiento, del fomento al agro, en los diferentes sectores que componen la agricultura, la ganadería, la pesca, la acuicultura, etcétera, la floricultura, que son básicamente las actividades que respaldan la dolarización en el Ecuador porque generan las divisas y generan la producción interna que demandamos los ecuatorianos. Entonces aquí no se trata de plantear de aumentar el impuesto a la salida de divisas para penalizar a los capitalistas que explotan al pueblo. Aquí lo que se trata es de debatir programas e ideas en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y ese candidato se llama Guillermo Lasso Mendoza. Ahora bien, no ha dejado de llamar positivamente la atención en este momento de convocatoria a la unidad nacional, más allá de diferencias partidistas, ideológicas, políticas, diferente visión del mundo. Se trata de lograr una cohesión para evitar el saqueo, el vandalismo, la incapacidad. Digo esto porque, señoras y señores, Jorge Gallardo, el economista Gallardo, el ministro de Finanzas, el ministro del doctor Borja, es un hombre de convicciones socialdemócratas, socialdemócratas. Él no tiene nada de derechista. Y personas como tú son una especie de pendón, de buen ejemplo de esto que estoy hablando, Jorge, que necesitamos alrededor de un hombre que entienda de economía, que practica la economía, como es Lasso, gente que académicamente entienda y haya enseñado economía. Porque claro, el señor Lasso es un práctico de esta materia. Así que quiero recordar tu filiación política, tu cosmovisión. Ahora eso está archivado por debajo del interés ecuatoriano. Sin lugar a dudas. Y te digo, Marcelo, que además de que Lasso es un hombre conocedor de la temática económica, no es un profesional en economía, pero más de 30 años
de haber trabajado en el sector financiero, le dan credenciales para que verdaderamente conozca lo que pasa en la economía, tanto real como en la economía monetaria, sin ser un experto en el tema. Pero hay que recalcar algo importante, de que es un hombre de profundas convicciones cristianas. Y al ser un cristiano convencido y practicante, evidentemente tiene en su mente políticas sociales que van a implementarse en beneficio de los que más requieren de la intervención del Estado. Olvídense del Estado empresario, del Estado promotor de proyectos para que se roben la plata. El Estado tiene que procurar invertir donde más necesita la ciudadanía, y es básicamente en educación, en salud. Fíjate, Marcelo, ayer o antes de ayer vi una noticia en televisión de una experta de Naciones Unidas que hablaba que el Ecuador es el segundo país con mayor deficiencia nutricional en los menores de edad de 5 años. Eso te está demostrando que la política de respaldo hacia los sectores vulnerables en el país está trabajando mal o no se la ha implementado y se han preocupado de otras cosas menos del ser humano. Y en ese sentido, en el programa de gobierno de Guillermo hay un gran contenido de políticas sociales que van justamente orientadas no solamente a crear empleo, eso tiene que ver con el área económica, sino defender a los más vulnerables de la población que han sido afectadas por la recesión y por la pandemia. Y hemos vuelto a registrar dígitos de pobreza que no veíamos hace muchos años atrás. Y eso no puede continuar en el país y por lo tanto hay que trabajar fuertemente en los aspectos sociales en el próximo gobierno. Yo creo contigo, Jorge Gallardo, que el perfil del hombre, del líder, del conductor, del comandante, del presidente, el perfil personal irradia un inequívoco ejemplo hacia la sociedad. Eso fue Rodrigo Borja cuando fue presidente de la República. Su integridad personal se diseminó, se esparció hacia la sociedad ecuatoriana y hacia las instituciones. Tú has hablado alrededor de Guillermo Lasso de su convicción espiritual, un cristiano. Eso es plausible. Hay otra cosa tan importante como la primera, Jorge, de que Guillermo Lasso, lejos de lo que la gente pueda creer, viene de una distinguida familia guayaquileña, padre serrano, afincados en Guayaquil, una familia pobre, 10 u 11 hermanos que eran pobres. Guillermo Lasso conoció la pobreza, sabe lo que es eso, y allí en esa experiencia, en ese testimonio, hay un enorme mensaje y una intencionalidad política, en mi opinión, Jorge. Mira, yo creo que es importante lo que acaba de decir Marcelo. Quienes conocemos y vivimos y nacimos aquí en Guayaquil, sabemos que el seguro social, que no se llamaba en aquella época seguro social, sino la caja de la seguridad La social, caja del seguro. Caja del seguro, fomentó la construcción del primer barrio para afiliados al seguro social, que aquí en Guayaquil se llama el barrio Orellana, que queda muy cerca de la Universidad de Guayaquil, que tuvieron que rellenar manglares para poderlo construir. Y ahí los afiliados a la seguridad social, muchos de ellos profesionales de clase media, media, otros empleados públicos, compraron sus casas que no eran mansiones ni mucho menos, eran casas verdaderamente modestas, donde ahí se criaron varias familias guayaquileñas y que luego muchas de ellas destacaron en diferentes campos profesionales y del conocimiento aquí en Guayaquil. Y ahí vivió Guillermo Lasso, en el barrio Orellana. Hablar del barrio Orellana en Guayaquil es hablar de un barrio de profesionales, de empleados públicos que tuvieron acceso por primera vez a una vivienda propia. Y ahí creció
y se educó Guillermo Lazo Mendoza. Con 10 u 11 hermanos, ¿ah? Así es, así es. Jorge, entremos un poquito en economía, pero economía de cara al mundo, el frente externo. Quiero escuchar tu punto de vista sobre dos temas. El uno es fundamental. En un mundo globalizado, en un mundo intercontinental, interconectado y dependiente, la inversión extranjera es vital, es irrenunciable. E inversión extranjera directa, no la que pasa a través de los bancos, sino directo a los sectores de la producción. Pero esta inversión extranjera directa tiene que ver con algo, en mi opinión personal, y quiero tu criterio: internacionalizar la masa financiera del país, traer a que compita la banca internacional. He ahí los dos temas contigo. Mira, totalmente de acuerdo. Por eso es que aquellos que lo tratan a Lazo como el banquero, ¿no?, que solamente mira sus intereses personales, pues el banquero, ex banquero, candidato a la presidencia de la República, ha dicho claramente de que en su presidencia va a crear las condiciones para atraer al país no solamente la inversión extranjera productiva, que es importante, sino además la inversión de los principales bancos extranjeros para crear en el Ecuador un centro financiero internacional que permita ser el núcleo en el cual se mueven los capitales de América del Sur. ¿Por qué los países de América del Sur tienen que depender de otros centros financieros internacionales como Panamá, por ejemplo, para poder hacer negocios, financiar actividades o el comercio exterior? Si el Ecuador reúne las condiciones necesarias para poderlo hacer, pero para poderlo lograr necesitamos entrar en reformas importantes que creen el entorno atractivo para que entren los principales bancos del mundo al Ecuador. Entonces ahí vamos a tener una gran solución a la dolarización. ¿Cuál es? De que ya no necesitas Banco Central, ya no necesitas fondo de liquidez, ya no necesitas seguros de depósito. ¿Por Y qué Junta razón? Monetaria tal vez tampoco. Tampoco. ¿Por qué razón, Marcelo? Porque la liquidez interna en un país dolarizado con un centro financiero internacional se regula a través de la entrada y salida de capital. En el caso de Panamá, por ejemplo, si falta liquidez en la economía panameña, los bancos traen liquidez de afuera. Si hay excedentes de liquidez en la economía panameña, los bancos internacionales colocan esa liquidez en el exterior. Y por lo tanto, la liquidez interna es básicamente regulada por los flujos de capitales a través del Centro Financiero Internacional, que es el que hay que crear en el Ecuador con una legislación apropiada que evite ser básicamente pues un paraíso fiscal, que sea básicamente un centro en el cual se financien actividades ilícitas y el terrorismo, y de ahí que se necesita una superintendencia de bancos sumamente profesional que vigile de cerca el funcionamiento del sistema financiero y evidentemente pues leyes que atraigan la inversión. Y por otro lado, en el caso de la inversión productiva, Marcelo, necesitamos firmar más tratados de libre comercio con nuestros principales socios comerciales. Verbigracia con los Estados Unidos de América, que es nuestro más grande socio comercial. Porque un empresario que quiere invertir en el Ecuador, el mercado interno es muy pequeño para poder invertir en el país. Él está buscando el mercado ampliado, el globalizado que tú hablabas hace un pocos momentos atrás. De ahí que se van a Colombia, se van a Perú, que tiene tratados de libre comercio con los Estados Unidos, o se van a Chile, que tiene tratados de libre comercio con todo el mundo. Y por lo tanto, lo que se busca en esta globalización es insertar la economía ecuatoriana a la economía mundial para poder producir internamente y mirar no solamente al mercado interno, sino a los mercados internacionales. Con estos dos elementos garantizamos a largo plazo la vigencia de la dolarización.
Guillermo Lasso ha sido enfático en su propuesta, y esto no puede dejar de gustarnos a los ecuatorianos, en que no vendrá inversión extranjera directa, no vendrá la banca internacional a competir si no hay seguridad jurídica, si no hay reglas claras del juego, que no las ha habido durante estos 15 años, y si no hay incentivos de carácter tributario, es decir, no el tóxico del exceso tributario e impositivo. Pero fundamentalmente te estoy hablando ya no de un tema económico, social, mi apreciado Jorge Gallardo. El tema es económico, el tema del empleo. Con estas medidas, lo que se pretende resolver es el problema de la desocupación en el país, Jorge. Totalmente de acuerdo. Pero hay que resaltar el hecho de que para que la inversión extranjera venga, tiene que haber un marco jurídico que garantice la estabilidad a la inversión. No pueden cambiarse las reglas del juego todos los años. No pueden haber 29 reformas tributarias en 10 años. ¿Cómo puede venir la inversión extranjera si a cada rato te cambian la legislación tributaria o las reglas del juego, sacando leyes de fomento a la producción? A uno le dan baja de impuestos, no le cobran impuestos, a otros no le cobran aranceles, mientras el empresario que ya tiene sus actividades productivas tiene que pagar impuestos, tiene que pagar aranceles. Por lo tanto, hemos regresado a la época del proteccionismo, donde a dedo el Estado ecuatoriano escoge a los que ellos consideran los sectores ganadores y los sectores perdedores. Definitivamente eso no es así. Básicamente el inversionista extranjero invierte, o el nacional invierte, en los sectores que él considera que son básicamente competitivos, tanto internamente como internacionalmente. Entonces, hay que crear una seguridad jurídica importante. ¿Cómo puede ser que se hayan eliminado, a nombre de la independencia y de la autonomía de los estados, La todos los soberanía. acuerdos para resolver las discrepancias que tienen los inversionistas con el Estado ecuatoriano? Las controversias se resuelven en juzgados independientes, en tribunales independientes internacionales, no en tribunales locales. Fíjate lo que pasó con el asunto de Chevron. Es una vergüenza, el país le va a costar un montón de dinero el asunto de Chevron, donde sin seguridad jurídica de ninguna naturaleza sacan un fallo que ha sido cuestionado internacionalmente y que ahora le pasan la factura al Ecuador. Así no puede venir la inversión extranjera, ni tampoco la inversión nacional, sino que siempre buscarán aquellos países que les garantizan que su dinero que están invirtiendo están seguros por la estabilidad que da el marco jurídico. Ecuatorianos, a propósito de lo que acaba de decir el economista Gallardo, recuerden que la irresponsabilidad, la superficialidad de los socialistas le causa al Ecuador ahora una obligación de 9.000 millones de dólares que hay que pagar a Chevron después de la manito empapada en petróleo, después de toda esa demagogia. Esto no puede volver. Así no se gobierna el país. No se gobierna, ¿no es cierto?, con bambalinas, con ofertas de celofán. Se gobierna con conocimiento profundo de lo que es la economía y un compromiso social fundamental. Me alegro mucho de haber conversado con un hombre que no abandonó jamás sus convicciones sociales, socialdemócratas, el economista Jorge Gallardo, y evidentemente hombre clave este momento en el esquema del eventual y posible gobierno del señor Guillermo Lasso. Jorge, ha sido un placer para mí conversar contigo, escuchar tus palabras orientadoras, y pues continuaremos conversando porque hay muchos otros temas importantes para el país. Muchas gracias, Marcelo, y para mí verdaderamente ha sido un gusto conversar contigo. Y bueno, ojalá que el pueblo ecuatoriano realice que las próximas elecciones no solamente es el acto cívico de ir a poner un voto en la urna, sino que nos estamos jugando el futuro del país y el futuro de las nuevas generaciones. Un abrazo, Jorge. Igualmente, Marcelo.
Muy amable.